Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar otro tema o otra lección de la unidad 6, razones y proporciones. Ahora trabajaremos pues la lección 3, proporcionalidad inversa. Les sugiero que como siempre vean esta clase no porque les guste, sino porque les conviene. Tenemos ahí los siguientes objetivos. Dice, identificar situaciones de proporcionalidad inversa. PI, vamos a usar para la proporcionalidad inversa. Objetivo 2, encontrar la constante de proporcionalidad inversa. Y el objetivo 3, expresar la relación de proporcionalidad inversa mediante la fórmula Y igual a A sobre X. Tenemos entonces esos objetivos y para ello pues vamos a trabajar lo que es la lección 3, proporcionalidad inversa. Tenemos la sección 1, proporcionalidad inversa. Letra A nos dice, investigue la relación entre las medidas del lado vertical X en centímetros y el lado horizontal Y también en centímetros, cuya área es 12 centímetros cuadrados. Vea el caso A4 de la lección anterior, en la página 101 de las lecciones anteriores que trabajamos en otro video. Traigo acá ese apunte y es que la lección, el caso A4 de la lección 2 nos decía esto en la página 101. La medida de los lados de los rectángulos cuya área es 12 centímetros cuadrados. Donde teníamos un rectángulo que si la altura era de 1 centímetro, es decir, la altura X era de 1 centímetro y su largo o base Y es de 12 centímetros. Para tener un área de 12 centímetros cuadrados, pues necesitamos 1 por 12 o 12 por 1. Pero si la altura es 2, entonces el largo baja y sería 2 por 6, que nos da 12 centímetros cuadrados. Acuérdense ustedes que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, si la altura es 3, entonces la base va a medir 4 porque 4 por 3 es 12 y centímetro por centímetro que es centímetro cuadrado. Entonces, en relación a eso, vamos a llenar la siguiente tabla, vamos a completar esa tabla y nos dice la tabla que cuando X, es decir, cuando la altura del rectángulo sea 1, entonces ¿cuánto debe ser la base para tener 12 centímetros cuadrados? Entonces necesariamente la base va a tener que medir 12 porque 12 por 1 es 12. Y cuando la altura sea 2, entonces ¿cuánto debe medir la base? Debe medir 6 porque 6 por 2 da 12. Y cuando la altura X mida 3, entonces la base debe medir 4 porque 4 por 3 es 12. Y cuando la altura X mida 4, entonces la base debe medir 3. Y cuando la altura X mida 5, entonces la base debe medir 2.4 porque 2.4 por 5 nos da 12. Y cuando mida 6 la altura, entonces la base va a medir 2. Si la altura mide 7, la base va a medir 1.7 aproximadamente. Si la base mide 8, la altura, perdón, mide 8, entonces la base 1.5. Y cuando mida 9, entonces 1.3. Cuando mida 10, 1.2. Cuando mida 11, 1.09. Y cuando mida 12, va a medir la base 1. Cuando la altura mida 12, la base debe medir 1. Entonces, observen ustedes que cuando el valor de X es multiplicado por 2 por 3, entonces por 2 o por 3, ¿por cuánto será multiplicado el valor de Y? Nos pregunta ahí que si cuando el valor de X se multiplique por 2 o se multiplique por 3, entonces ¿por cuánto va a ser multiplicado el valor de Y? Vean ustedes, si yo tengo el valor de X 1 y lo multiplico por 2, 1 por 2, 2. Entonces, cuando X era 1, Y era 12. Entonces,
pero al multiplicar a 1 por 2 caigo a 2, entonces, ¿y a cuánto llega? 12 por cuánto para llegar a 6. ¿Ves? Entonces, esa es la pregunta. Y si lo multiplicamos a 1 por 3, caemos a 3. Y 12 va a caer a 4. Entonces, 12 por quién va a ser 4. Esa es la pregunta. Entonces, cuando el valor de X sea multiplicado por 2 o por 3 o por 4, porque hay puntos suspensivos ahí, por 4, por 5, entonces, ¿por cuánto será multiplicado el valor de Y? Entonces, vean ustedes que 12 por 1 nos da 12, 6 por 2, 12, 4 por 3, 12, 3 por 4, 12. 2.4 por 5 es 12, 2 por 6, 12, 1.7 por 7 es 12, 1.5 por 8 es 12, 1.3 por 9 es 12, 1.2 por 10 es 12, 1.09 por 11 es 12 y 1 por 12 es 12. Entonces, el producto de Y por X nos va a dar 12, que es el área del rectángulo, el área en centímetros cuadrados. Entonces, Y por X, porque X representa la altura y Y representa la base en centímetros. Entonces, ¿por cuánto va a ser multiplicado X entonces o Y cuando el valor de X sea multiplicado por 2, por 3, por 4, etcétera? Entonces, nos vamos a dar cuenta que Y será multiplicado 2, cuando sea multiplicado X, sea multiplicado por 2, entonces Y va a ser multiplicado por 1/2. Y cuando X sea multiplicado por 3, Y va a ser multiplicado por 1/3. Y cuando sea multiplicado por 4, va a ser Y multiplicado por 1/4. Es decir que por el inverso multiplicativo de 2 y de 3. Entonces, 2, 3, entonces 1/2, 1/3, 1/4. Si fuera por 5X multiplicado por 5, entonces por 1/5. Esa es la razón. Vean ustedes que 12 por 1/2 nos da 6. 12 por 1, 12, entre 2 a 6. 12 por 1/3, 12 por 1, 12, entre 3 a 4. 12 por 1/4, 12 por 1, 12 entre 4 a 3. Miren, entonces, esa es lo que ocurre ahí. Entonces, si Y dice es multiplicada por 1/2, por 1/3, cuando X es multiplicada por 2 por 3, entonces se dice que X y Y son inversamente proporcionales. ¿Por qué razón? Porque cuando X se multiplica por 2 por 3, entonces Y se multiplica por su inverso. El inverso de 2 es 1/2, el inverso de 3 es 1/3. Eso del inverso es un tema que lo vimos ya en una unidad anterior. Entonces se dice que X y Y son inversamente proporcionales. Vean ustedes que como es el área de un rectángulo, si aumenta la altura, entonces baja la base. Si aumenta la altura, baja la base y así sucesivamente. Entonces, por esa razón decimos que son inversamente proporcionales. Ahora bien, en el caso A4, el producto XY, el A4 es el producto XY es el área del rectángulo que es 12 centímetros. Por tanto, X por Y es igual a 12. Vean ustedes que cuando multiplicamos al valor de X por el valor de Y, nos da como resultado 12. 1 por 12, 12, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, 4 por 3, 12. Y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, de ese ejercicio 4, del A4 de la lección 2, entonces el producto X por Y es el área del rectángulo, 12 centímetros cuadrados. Por tanto, X por Y es igual a 12. Y este producto es una constante. ¿Por qué decimos que es una constante? Porque siempre da el mismo resultado. Es constante el resultado. 12 por 1, 12, 6 por 2, 12. Estamos multiplicando a X por Y, 4 por 3, 12. Entonces, ese producto es una constante. Investigue, nos dice ahora, si X y Y son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Entonces, ustedes van a ver si el producto de X por Y siempre da lo mismo.
Y si da lo mismo, entonces quiere decir que los, las variables X y Y serían inversamente proporcionales. Bueno, dejamos esa tareita entonces ahí, el ejercicio 1, y van a resolver si el caso 1 o el caso 2 son inversamente proporcionales. Lo dejamos hasta ahí, continuamos con más en una próxima grabación.